¿Cómo están todos, queridos amigos? Que en estos momentos estamos todos reunidos en este espacio que es para nuestra reflexión, para nuestra formación, para fundamentar nuestra fe, especialmente para dar testimonio de aquello en que nosotros creemos, por aquello por lo cual nosotros le pedimos a Dios la gracia de dar la vida, con la perseverancia diaria para poder algún día alcanzar la perseverancia final. La reflexión del día de hoy va a ser en torno a algo fundamental, algo muy importante, y es la intercesión. Vamos a ver qué es interceder, cómo interceder y por qué es importante interceder. Y para eso tenemos que ver un poquito los pasos que nosotros hemos venido siguiendo en nuestra conversión. Y para eso nos podemos apoyar un poquito de Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Ustedes recuerdan que San Juan de la Cruz, él identifica el ascenso a la vida espiritual como la ascensión a un monte, al Monte Carmelo, y tiene diferentes etapas. Santa Teresa de Ávila más o menos describe algo similar, pero con un castillo que tiene unas moradas, y en el centro de ese castillo habita Dios. Entonces hay una puerta de ingreso y hay varios salones y varias moradas. Describe en total 7, de las cuales las impares son de consolación y las pares son de prueba, de purificación, hasta llegar a la última. Que la última morada definitivamente pues obvio, es el cielo, la visión beatífica. Pero en ese orden de ideas, pues podríamos, como lo propone un colega nuestro, Mauricio Rubiano, que se dio a la tarea de estudiar estos temas durante más de 40 años y los consignó en un lenguaje muy coloquial y muy de nuestros tiempos, lo describe como si fuera la construcción de un edificio. Y ese edificio pues tiene también varios estados. Uno, pues no vamos a hablar, este no es el tema de hoy, pero va a ser un recorrido muy rápido para llegar a donde quiero llegar. Primero es un cuarto de San Alejo, un depósito, un cuarto de los chécheres. El cuarto útil, que más bien se guardan cosas inútiles. Es el cuarto que está totalmente desordenado, que tiene bichos, telarañas, cosas con moho, con humedad, cosas inservibles. Ese es el estado de nosotros cuando estamos lejos de Dios y lejos de los sacramentos y de la iglesia. Pero viene la iluminación interior y nosotros subimos por un ascensor, porque no subimos nosotros, es Dios el que nos sube y nos instala en un primer piso. En ese primer piso nosotros tenemos formas diversas de relacionarnos con Dios y de hacer oración. La primera forma es la oración espontánea de muchas palabras, y eso sí que es literal. Muchas palabras. Caemos en perdonen la palabra que suena toda horrible, pero es así, verborrea. Nosotros hablamos paroxísticamente y ni siquiera dejamos hablar a Dios. Prácticamente le ponemos la mano en la boca porque nosotros somos los que necesitamos ser escuchados. Porque todavía no nos hemos dado cuenta que somos nosotros los que tenemos necesidad de escuchar a Dios. Pero es un inicio y todos pasamos por ahí. Primero es el 1 y luego es el 100. Después viene otro estado dentro de ese primer piso que se llama la oración de meditación y también una evolución de ella que es la meditación orante, que es en la que yo utilizo la imaginación y la fantasía. Cuando leo un pasaje del Evangelio, hago un alto, me lo imagino y luego ya oro en torno a él. Y luego la forma más elevada de nosotros, los principiantes, como nos llama San Juan de la Cruz, que es la oración de simplicidad, que ya lo vimos cuando vimos en su momento el silencio reparador o la fuerza del silencio, que es huelga las palabras, no decimos nada y en ese momento yo miro a Dios y Él me mira. Y hay unas comunicaciones interiores que, como dice San Agustín, si me lo preguntas, no sé, pero si no me lo preguntas, sí que lo sé. Y luego viene, después de ese primer piso, un estado de purificación que se llama la noche oscura del alma o la noche oscura de los sentidos. Viene una purificación muy grande, no podemos entrar en ellas y cuando la pasamos, colaborando con la gracia, pasamos a un segundo piso si queremos, pero la mayoría de la gente, dramáticamente, patéticamente, nos quedamos en el primer piso. Pero estamos llamados a seguir a ese segundo piso. Y en ese segundo piso hay formas diferentes de oración. Ya se habla de oración de recogimiento pasivo, de quietud y del sueño de las potencias. ¿Cuáles son esas potencias? El entendimiento, la memoria y la voluntad.
No me voy a profundizar porque no es el tema, pero estoy haciendo un barrido para llegar al objetivo que quiero llegar. Después de eso, cuando ya uno cree que tiene una unión con Dios, viene Dios y le arranca el alma a la criatura, se le esconde, se le desaparece y uno no ve su poder vivo, lo busca y no lo encuentra, le pregunta y no le contesta, y uno piensa inclusive que puede caer en la tentación de dudar del amor de Dios. Y vienen las blasfemias, inclusive los santos han blasfemado, y no nos escandalice eso hace parte del proceso, pero un buen director espiritual, avesado en estos temas de mística, pues los orienta y dice, no, esto es temporal, y los sigue pastoreando hasta que salen de ese estado. Cuando salen de ese estado, y es a donde quiero llegar, ya en este estado del tercer piso, ya no se habla de oración, sino de unión. Entonces, como lo decía, el primer piso del estado de los principiantes, el segundo piso, que no lo mencioné, lo menciono, es el estado de los avanzados o los aprovechados, y el último piso es el estado de los perfectos. Y ahí hay varias formas. Unas formas se llama el compromiso espiritual, luego el noviazgo espiritual, luego el compromiso espiritual, y luego viene el matrimonio espiritual. Y ahí también hay formas ya no de orar, sino de unirse con Dios, que es la vida unitiva contemplativa simple, que es la unión con Dios. Luego viene ese estado que se llama el estado extático, por los éxtasis. Y el último se llama la unión transformante. Y ahí quería yo llegar. Obviamente nosotros no hemos llegado a ese estado, pero nos sirve de referente. Ese último estado de los perfectos, la unión transformante, ahí ya no se habla, como lo digo, de oración, sino de unión. Es lo que dijo San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, inhabita en mí. Y el consagrado a la Santísima Virgen María lo puede decir haciendo referencia a la Virgen, ya no soy yo quien vive, es María quien vive en mí. Entonces mis ojos, mis labios, mis manos son los ojos, las manos y mis labios de la Santísima Virgen María. ¿Por qué quería comenzar eso como una larga introducción? Porque estamos hablando de unión con Dios. O sea, estamos hablando de intimidad. Eso es lo que estamos hablando, de intimidad. ¿Y por qué le hago relieve y énfasis y la pronuncio esta palabra muy despacito? Intimidad. Porque a eso estamos llamados. En la crisis de Cesarea de Filipo del capítulo 19 de San Mateo, cuando Jesús se aleja un poquito de las masas, porque sabe que las masas no es un grupo de creyentes, es un grupo de curiosos, empieza a hacer mini comunidad. O sea, empieza a formar ya esa comunidad de los primeros cristianos que son sus apóstoles. O sea, empieza a entablar una intimidad con cada uno de ellos, porque a través de ellos es que se va a formar la iglesia. Obviamente en cabeza de Pedro, también Juan, con el tesoro, el tesoro más dulce de su corazón, como se lo confía, que es su mamá, y la misión ad gentes, que le confiere a Santiago para que vaya al Finisterra, allá al lugar más alejado del mundo, a llevar el evangelio. Así empieza la iglesia. Entonces, comienza con un grupo que se hacen íntimos. Dice Sócrates que para entrar en intimidad con una persona se necesita agotar un bulto de sal con esa persona. ¿Qué quiere decir él con estas palabras? Ustedes saben que la sal es un condimento que se utiliza en pequeñas cantidades. Si se abusa de él, se arruina la comida. Entonces, para agotar un bulto de sal se necesitan muchas comidas. ¿Y qué es lo que hace uno en una comida con otras personas? Definitivamente la comida no solamente es un proceso digestivo. La comida es un momento, y eso nos lo enseñan muy bien las comunidades monásticas, es un momento donde se comparte, donde se entra en intimidad con las personas, donde se pregunta cómo estás, cómo te fue, cómo sigues de tus dolencias, cómo siguió tu mamá de su enfermedad, ya estás mejor, dejaste la tristeza, etc. Y eso es lo que dice Sócrates, para entrar en comunidad, en intimidad se necesita un bulto de sal. Entonces, la intimidad se necesita eso, muchos momentos para compartir. Identidad de almas es causa del amor.
¿Por qué dije todo esto que podría sonar a una introducción y lo es muy larga? Porque para llegar a la intercesión se necesita primero que todo intimidad con Dios. ¿Qué es intercesión? ¿Qué es intercesión? Intercesión en esto puntual que nos compete es orar en favor de otras personas, no de mí y no de mis necesidades. Eso es intercesión. ¿Interceder ante quién? Ante Dios. Entonces, se lee en Romanos capítulo 8, versículo 26. El Espíritu intercede por nosotros. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Esto es palabra de Dios. Y los hermanos protestantes lo asumen para despreciar a la Virgen, diciendo es que únicamente hay un solo intercesor entre Dios y los hombres. Y eso es cierto, pero hay una intercesora ante el intercesor. Y luego los hermanos separados entre ellos no dicen, ay hermanito, por favor, ore por mí porque perdí el trabajo. No tengo un plato de comida caliente para poner en la mesa de mis hijos. Y el otro dice, claro hermanito, voy a orar por ti y voy a hacer un ayuno para interceder por ti ante Dios. Ah, ¿cómo así? Espera que aquí hay algo raro que no me cuadra. Entre ellos sí se pueden pedir oraciones y lo hacen, pero no le podemos pedir oración a la Madre de Dios. Ah, es que uno no le puede pedir a un muerto. Y luego, perdón, Moisés y Elías no se aparecieron con Jesús en el monte Tabor y estaban muertos. Y luego no está en la escritura y escrito está que Dios es un Dios de vivo y no de muertos. Y bueno, eso ya es de la economía católica. Pues hay un dogma, el dogma de la Asunción. Y creemos que ya está asunta en cuerpo y alma y la barrera del tiempo y el espacio no tiene nada que ver con ella. Por eso ella ejerce su maternidad, porque la maternidad no se ejerce a distancia, necesita la presencia de la madre y por eso ella intercede. Y además es el quinto dogma que estamos esperando, María Corredentora, medianera y abogada de todas las gracias. Medianera, o sea, intercede por las gracias. Y dice San Bernardo, puntualizando todavía esto más, no existe, y lo dice San Luis María Griñón de Montfort, no existe ninguna gracia, no existe que Dios la conceda a los hombres que primero no pase a través del corazón inmaculado de María. Y no existe ninguna oración que la criatura haga a Dios que primero no pase a través del corazón inmaculado de María. Es el canal que Dios escogió para venir al mundo y es el canal de acceso también hacia Dios. ¿Por qué? Es un detalle de fina coquetería de un hijo enamorado de su mamá. Y en este caso, ese hijo es Dios. Y Dios, como creó los mandamientos, los cumple. Entonces, la primera intercesora ante el intercesor que es Jesús es la Virgen María. Y lo vemos muy bien, por ejemplo, en las bodas de Caná. Está una fiesta, está una reunión, la gente era convocada de lugares diferentes, lejanos, la gente caminaba muchos kilómetros y llegaban al ágape, a la reunión. Y entonces Jesús está con sus discípulos, están ahí muy entretenidos, la están pasando rico, están tomando vino, porque el vino, en cantidades adecuadas, alegra la vida. Le dijo una vez, entre paréntesis, le dijo el apóstol San Pablo a Timoteo, deja de tomar tanta agua, toma vino. ¿Qué quiere decir? Deja la tristeza y alegra el corazón. No que se emborrache, pero como dice alguien por ahí, yo nací con 2 traguitos menos, porque uno con 2 traguitos se vuelve simpatiquísimo. Ah, pero si se toma la botella, ahí se acaba con toda la familia. Y eso es un drama que lo estamos viviendo y sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde mucha gente se ha ido por lo santo, pero otra gente se ha pervertido. Entonces, un traguito de vino o 2, una copita con un almuerzo y con buena compañía, pues qué delicia. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús. Y la Virgen, como buena mamá, tiene todos sus sentidos súper despiertos. Ella ve que hay revuelo, como las mamás que ponen el identificador ese de voz en los bebecitos en la otra habitación y el esposo, nosotros dormimos plácidamente toda la noche. Y la mamá al otro día se despierta
y el esposo también, y el esposo dice, uy, dormí súper bien, el niño no se despertó. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Y se despertó 8 veces en la noche, porque el niño hace, ¡ah! Y la mamá ya está, salta de un brinco y está al lado de la cuna. Atiende la necesidad y el niño sigue durmiendo apaciblemente hasta su nuevo despertar nocturno. Y entonces, ¿por qué hago referencia? Porque mamá es mamá, eso solo lo tienen ustedes, las mamás, y la Virgen es mamá. Y la Virgen estaba ahí pendiente, pendiente. Todavía no nos había Jesús entregado a nosotros como sus hijos, pero ella ya estaba empezando a entrenarse en esas bodas. Ella se para, va, pregunta qué es lo que sucede. Se acabó el vino. ¿Cómo así? Se acabó el vino, es que se acabó la fiesta. Y los novios quedan como un cuero, como un zapato. Quedan muy mal. Ya se acabó la fiesta. La fiesta es la alegría, digamos, el reconocimiento de las familias, la unión, etc. Entonces ella va donde Jesús, y ustedes, bueno, ya se conocen el pasaje, le dicen, no tienen vino. Y Jesús le dice, ¿y a ti y a mí qué, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Le dice mujer, o sea, prefigura de la mujer del Génesis, o sea, es una alabanza. Es como le llamó mujer, porque no se le decía mujer a nadie, sino la mujer es la del Evangelio, la que va a pisar, perdón, la Génesis, Antiguo Testamento, la que le va a pisar la cabeza a la serpiente. Pues primero le dice mujer, la eleva, las altas cumbres de la universalidad, de la dignidad. Y luego le dice, todavía no ha llegado mi hora. Él se refería a su hora, donde él va a derramar su sangre y esa sangre después, por la transustanciación en vino, se va a convertir en su sangre para nuestra redención de nuestros pecados y nuestro alimento espiritual. Él se está haciendo referencia a eso. Ella lo mira y le dice, ah, bueno, y ella se va dirigiendo, caminando, y yo me imagino a Jesús, ¿y para dónde va? ¿Para dónde va? Y va donde el maestro Sala y lo señala y dice, hagan lo que él les diga. Y él se queda mirando como diciendo, ay, mamá, por favor. Claro, lo echó al agua y empezó la vida pública de Jesús. Entonces mandan a traer eran de piedra, unas tinajas de piedra pesadísimas, caían muchos litros, o sea, ni siquiera Jesús fue allá afuera a hacer el milagro, sino que las mandó a traer. Los esclavos que hicieron, obedecer. Otra enseñanza para nosotros, cuando Jesús dice algo que racionalmente no nos cuadra, no importa, sellemos los labios, agachemos la cabeza y abramos el corazón, que Jesús siempre tiene la razón. Y se produce el milagro. El primer milagro que lo lanza a la vida pública. Bueno, un parafraseo de ese evangelio. Pero me quiero concentrar en algo, en la intercesión de la Virgen. ¿Cómo fue? ¿Cómo es? Miren, solamente le insinuó. Nada más le dijo, no tienen vino. Y ya. No le dijo, por favor, mira, se les acabó el vino, haz un milagro, te lo suplico, te lo ruego, te lo imploro, mira, van a quedar como un zapato, haz algo, por favor, levántate. Ya ahorita atiendes a tus discípulos, pero por favor, a actuar. No, ella no se desesperó, no lo abroncó, nada. Solamente le insinuó. ¿Por qué? Porque entre los dos hay identidad de almas. Y la identidad de almas, lo repito, es causa del amor. Entre ellos dos hay intimidad. Basta un guiño, una mirada, en este caso un susurro. Y Dios cumplió la voluntad por requerimiento de su mamá. O sea, para mi gusto, ese milagro ni siquiera lo hizo por los novios, para que no quedaran mal. Lo hizo por amor a su mamá. Porque tú me lo pediste, yo lo hago. Por eso la iglesia recoge esto y nos dice que la Santísima Virgen María es la omnipotencia suplicante, o sea, todo lo logra de su Hijo Jesús, porque todo lo que pide ella viene en favor de nuestras almas. Entonces, con ese referente de la Virgen, vamos a hablar de la intercesión, de los que tienen ese carisma, y vamos a rendirle un sentido homenaje a las almas intercesoras que tienen ese carisma. ¿Y por qué digo carisma? Porque lo es. Cuando nosotros nos bautizan,
nosotros recibimos los 7 dones del Espíritu Santo, don de sabiduría, de ciencia, entendimiento, piedad, consejo, fortaleza, santo temor de Dios. Recibimos los 7 dones del Espíritu Santo. Pero cuando a nosotros nos confirman, y es un sacramento que desafortunadamente nosotros recibimos en una forma desprevenida, porque hoy en día pues es en la adolescencia, y el adolescente está pensando en otras cosas menos en las cosas de Dios en la mayoría de los casos. Pues ahí reciben ese sacramento de la confirmación en que se confirman esos dones del Espíritu Santo que nosotros ya recibimos en el bautismo y que son para nuestra santificación, y se reciben en ese sacramento los carismas que son para la santificación de los demás. Entonces, en este sacramento de la confirmación se nos confirman, vuelvo y lo digo, los dones del Espíritu Santo, pero se nos dan los carismas que nosotros vamos a ejercer para los demás. Y hay muchos carismas, el de sanación, el de visión, el de liberación, un carisma en este caso, que es el que nos compete y el que le quiero hacer relieve y un homenaje, es el de intercesión. Yo conozco a personas que tienen ese carisma. Tú les pides algo, les pides que ores por una intención y tú te puedes quedar tranquilo y seguro que esas personas van a hacer la tarea. Alguien muy cercano se levanta todos los días a las 4:30 de la mañana a orar la coronilla de la misericordia, el Santo Rosario y la liturgia de las horas, y los ofrece cuando la gente le pide oración. Conozco otra persona que se une con su esposo y oran por una intención y Dios concede los favores, porque tienen ese carisma, porque se les concedió, primero que todo, es un carisma, no todo el mundo lo tiene, se les dan otros carismas, porque es que es lo que es la iglesia. La iglesia es como la construcción de una imagen con teselas. Teselas son esas pequeñas piedritas de mosaico que configuran una imagen, y uno se retira y en perspectiva ve lo que esas teselas están dibujando. Y todas son importantes, aún la que está por allá escondida. O si no, quitémosla. Ahí mismo la mirada, uy, se cayó una, mira, ahí está ese huequito blanco, hace falta. O sea, tú le haces falta a la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Descubrir el carisma. Yo he descubierto cuáles son mis carismas y los pongo al ejercicio de los demás. Tú tienes tus carismas personales y tienes que descubrirlos si no lo has hecho y ponerlos al servicio de los demás. Por ejemplo, como le oí alguna vez hace muchos años, un buen puñado de años, al padre Frutos, que tenía el carisma de liberación y de sanación. Y él decía, ¿usted quiere saber qué carisma tiene? Pues ore por la gente. Si la gente se sana, pues tiene el don de sanación. Predíquele a la gente. Si la gente se le queda dormida, pues usted no tiene el carisma de la palabra. No tiene ese don de la palabra. Usted, bueno, la parte de liberación, bueno, piano, ¿no? Pero ore por liberación. Y si los espíritus se van, es que Dios le dio ese carisma, etcétera. Pero todos tenemos un carisma común. Y eso sí es común para todos. Y es el carisma del amor, el carisma del servicio. Porque nos lo dieron en un mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y amar es sinónimo de servir, o sea, todos tenemos ese carisma. Lo que pasa es que hay que desempolvarlo y ponerlo en acción. No solo es oración, sino que también hay acción. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hablar de ese carisma y es lo que estamos tratando de hacer, el carisma de la intercesión, de orar por otras personas. Juan, en el capítulo 15, en el versículo 7, dice: si permaneces en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queráis y se os dará. O también otras traducciones dice, eso es hecho, será, darlo por hecho. O sea, si uno permanece en Dios y Dios permanece en uno, y cumplimos la voluntad de Dios, podemos pedir lo que queramos. Ya eso lo hemos dicho. ¿A eso cómo se le llama? Ya lo dijimos. A eso se le llama intimidad. Y es lo que hizo la Virgen. Yo soy la sierva feliz. Tú a mí no me tienes que dar explicaciones. Tú me das órdenes y yo obedezco. Y eso fue lo que hizo la Virgen. Entonces, en esa perspectiva, cuando ya entramos en intimidad con Dios,
Vemos otras palabras del Evangelio que ustedes y yo no la conocemos, casi que se vuelve cliché. Cuando dos o más personas están unidas en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y lo repetimos y lo repetimos. Eso no lo sabemos todo, pero ya lo dijimos alguna vez. A mí la palabra me parece mejor decirla reunidos en mi nombre, porque la palabra re, por pedagogía de los adolescentes, quiere decir muy. Entonces, reunidos es muy unidos. Ellos dicen re chévere, ¿sí o no? O sea, muy chévere. Re cansón, re fuerte, re pesado, etcétera. Quiere decir muy. Algún día lo dijimos. De la palabra re, ese prefijo que quiere decir muy, por definición de adolescente. Entonces, los que están, donde están muy reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿Qué quiere decir? Los que están muy unidos. Y eso es lo que estamos necesitando como país en estos momentos, no solo de COVID, sino este tsunami que se nos está presentando también político. Ustedes ya saben qué fue lo que pasó. Entonces necesitamos estar reunidos, muy unidos, cohesionados. Cohesionados es una palabra todavía más fuerte, porque unión es la unión de dos materiales de diferente naturaleza química, pero cohesión es la unión de dos materiales de la misma naturaleza química. En este caso, es la unión de los mismos corazones hechura por las manos de Dios, un corazón cristiano, un corazón católico. Tenemos que estar unidos. Este no es tiempo para estar remando cada uno en su barca y sacando pesca, cada uno por su lado. La pesca milagrosa es convocar a otros para que tomen los peces de ese lugar donde señaló Jesús. Y ese señalamiento es común para todos nosotros. Y es la Iglesia Católica, la barca de Pedro. Sí, hay diversas comunidades, diversos carismas, diversas espiritualidades, pero hay un solo corazón y es el corazón de Jesús. Dicho sea de paso y lo decimos siempre, el cielo del cielo se llama el Sagrado Corazón de Jesús y el cielo de la tierra se llama el Inmaculado Corazón de María. Entonces, este es el momento para ya empezar a ir a los refugios, pero no los refugios del final de los tiempos, ese búnker donde lo llenamos de alimentos y donde nos vamos a guarecer para tratar de salvar nuestra vida. No, ya hay un refugio que es, digamos, analogía del arca de Noé. Ese refugio ya está hecho y es el corazón inmaculado de María. Hace muchísimo tiempo deberíamos ya de estar en ese refugio y ese refugio se entra a través de la consagración mariana. Si no lo has hecho, estás en mora de hacerlo. A ver, espabiladito, papito, pues, a espabiladito, a consagrarse al corazón inmaculado de María. Ese es el refugio. Hace rato nos están llamando, pero ratísimo, muchos años. ¿Cuáles son las características de un intercesor? Tenemos tres características. Primero, la identificación. Tenemos que identificarnos con Jesús. Y ya hemos hablado algo de eso. Identidad de almas, identificación, identidad. Identidad de almas es causa del amor. ¿Y cómo me identifico yo con Jesús? Leyendo su pasión. Es que sí, los evangelios son muy ricos, pero siempre que vamos a ver una perícopa, que es la lectura de donde empieza un título y termina el otro, siempre nos vamos a la vida pública, los milagros de Jesús, lo que hizo cuando resucitó, y nos privamos casi siempre de leer la pasión de Jesús. La dejamos y la reservamos solamente para Semana Santa o en Cuaresma. Pero resulta que la meditación de la pasión de Jesús debería ser algo cotidiano, porque cuando yo veo a ese Cristo llagado, despedazado, cuando yo le pido ese corazón a Jesús, tengo que tener siempre cierto que el corazón de Jesús me lo da cuando yo se lo pido, pero ese corazón de Jesús está llagado, ese corazón de Jesús está fracturado, ese corazón de Jesús está roto y es que no tiene otro, ese es el que me da. Entonces yo me tengo que identificar con él específicamente en las heridas de Jesús, en las heridas que mi pecado personal le ha hecho, pero también el pecado comunitario y de iglesia le han hecho a Jesús, y especialmente los que lo han olvidado y no han sido agradecidos. Cuando yo me identifico con Jesús, cuando me preocupo por él, empiezo a hacer algo maravilloso, maravilloso, que nos hace falta a ti y a mí, y es alejarme del egoísmo.
En estos días yo oía uno de los rosarios de primer sábado de mes, ahorita que hace poco vivimos, primer sábado de mes a la Santísima Virgen María, y se leyeron las peticiones, y dentro de las peticiones, que eran muchísimas, y se tomaron la tarea de leerla una por una, la miren, me perdonan, voy a decir como Mafalda. Mafalda dice, cuando la gente dice no es por plata, es porque es por plata. Cuando la gente dice no es por dármelas, es porque es por dármelas. Y cuando la gente dice no es por criticar, es porque es por criticar. Entonces, no es por criticar, sí, es por criticar, pero espero que sea una crítica constructiva. ¿Qué voy a criticar? Espero constructivamente, o sea, para construir. Cuando iban pasando todas esas peticiones, todo el mundo pedía por sus necesidades, por mi esposo, por mi hijo, por mi familia, por el trabajo, por la sanación de esto, mi, yo, y ¡pum! Diluida por allá. Entre muchas peticiones, pido para reparar el corazón herido de Jesús. Yo, voilà, por lo menos uno. Refrescó y le puso un bálsamo al corazón de Jesús. Entonces ya ven por dónde me voy lineando. Las personas que van adquiriendo ese carisma de la intercesión, lo primero es identificarse con Jesús. ¿Y con qué se identifica con Jesús? Con las heridas del corazón de Jesús. Es decir, me duelen las heridas de Jesús. Y empieza a notar que ya sus estados de ánimo se asemejan a los de Jesús. ¿Por qué? Porque la cruz nunca yace en el piso. La cruz siempre la lleva alguien. O la lleva Jesús o la llevo yo. Pero la cruz nunca queda tirada en el piso. Y yo me doy cuenta que cuando yo tengo gozo y alegría en mi corazón es porque Jesús está cargando la cruz por mí para que yo esté contentico. Pero si yo estoy triste, todo caribajito, todo cariacontecido, es porque Jesús está contentico y Él está recibiendo un bálsamo de consolación y está descansando en mí. Como dice alguien, Jesús se recostó en mí para descansar. Lo que pasa es que se le olvidó quitarse la corona de espinas y eso duele. Y cuando la persona queda con ese dolor y con esa aridez y con ese frío, es porque Dios le quita el calor de su corazón para dárselo a alguien que lo necesita. Cuando tiene ese dolor profundo es porque ese dolor lo transforma en gracia para la conversión de una persona, para que esa persona vuelva al redil, vuelva a la fe. Entonces uno empieza como intercesor a darse cuenta, a hablar en esa clave Jesús mente. Me doy cuenta y me preocupo. En mi oración comienzo diciendo, Jesús, te saludo. ¿Cómo estás? Hoy, ¿cómo estás? ¿Estás triste? ¿Estás contento? ¿Estás herido por la indiferencia de los hombres? ¿Hoy estás feliz porque ayer hubo una vigilia de reparación y consolaron tu corazón? Y Jesús se lo comunica a uno. Y después de eso, ya viene la segunda característica de un intercesor. Entonces, repito, la primera, identificación. ¿Con quién? Pues con Jesús. Segundo, agonía. ¿A qué me refiero? Al intercesor, al que tiene el carisma. Le duele el dolor de la gente. Le duele el dolor de la gente. Siente la agonía que tiene la gente en su corazón. Ve a una mujer que está sufriendo con su bebé a la intemperie, que no tiene pañales, que no le ha dado alimento a ese bebé, y a esa mujer le duele, o a ese hombre que ve eso. Siente la agonía de esa persona. Hay una película, no me acuerdo el nombre, y pues no es tan importante recordarlo además, porque es de ciencia ficción, una película de esas que sirve más para la distracción que para la conversión, pero le podemos sacar elementos. Es una mujer que está embarazada y ¡pum!, le cae un rayo y cuando nace el niño nace con superpoderes, inclusive la piel es muy blanca, blanca, blanca. Al principio le hacen bullying en el colegio y todo eso, pero bueno, se va ganando la gente y se inculturiza. Y se hace amigo del ayudante del sheriff del pueblo, del condado, y se van de cacería. Y él no sabe qué es eso, es algo nuevo para él. Y ven un venado y apunta con buena puntería, le da de pleno y hiere mortalmente al ciervo. Entonces se van corriendo y el ayudante del alguacil se va feliz porque
tiene su presa. Y cuando llega contento, le dio el tiro certero al cervatillo, al ciervo. Y él mira eso, pero con un dolor, y él no comprende la alegría de esta persona que hirió mortalmente a un animal indefenso, que no tiene la culpa. O sea, ¿por qué le va a hacer eso? Entonces, como él tiene superpoderes, él agarra al animal y le agarra el brazo a la otra persona. ¿Y qué se produce ahí? Le transmite el dolor que está sufriendo en ese momento agonizante de ese cervatillo, de ese ciervo, a esta persona que le hirió. Y esa persona siente un dolor profundo y hace un gemido de dolor. Y entendió la lección. Nunca más volvió a empuñar un arma para hacerle daño a un animal indefenso. Entonces, ¿por qué no sirve eso? Porque el intercesor siente el dolor ajeno. Por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta, que Jesús se le retiró y tuvo esa noche oscura del espíritu tantos años, para que en ese vacío ella pudiera comprender el vacío interior de las almas sufrientes, porque estaban alejadas de Dios, y las podía atender, porque ella sabía lo que se sentía en ese momento, ella sabía lo que ellas estaban sintiendo. A eso se le llama agonía, segunda característica. Y la tercera, pues suena un poquito fuerte, pero espero hacerme entender, se llama autoridad. Autoridad. Entonces ya vimos que una es identificación, la otra es agonía, me duele el dolor ajeno, y la otra es autoridad. Se ha dicho, y es así porque Dios es humilde y ha querido que sea así, es que la fortaleza del hombre es la oración, y a su vez es la debilidad de Dios. Cuando un intercesor intercede ante Dios, con características que ya vamos a ver en breve, por Dios, Él se derrite y se deshace en misericordia y concede la petición, porque sabe que esa persona lo está haciendo en forma desinteresada, no tiene un egoísmo solapado, sino que está intercediendo por una persona inclusive que ni siquiera conoce. Lo que le pasó a Gloria Polo, que yo creo que ustedes conocen ese testimonio, la odontóloga que la mató un rayo llegando en una lluvia y tormenta frente a la Universidad Nacional. Si no lo conocen, en YouTube está. Ella salva su alma por la intercesión de muchas personas que oraron por ella sin conocerla, solamente porque vieron la noticia en un periódico. Se conmovieron tanto, oraron por ella, que Dios le concedió la salvación de su alma y regresar a la vida para contar no una ni cientos, sino miles de veces ese testimonio, porque vivió su juicio particular. Entonces, ¿cuáles serían los principios de la intercesión? Y ya con eso nos vamos alineando al final de la reflexión. Primero, tener una relación íntima con Dios. Ya lo hemos dicho hasta la saciedad. Ese es el punto de partida. Ese es el starter inicial. El intercesor tiene una relación íntima, de intimidad con Jesús. Él sabe eso. Y lo podemos tener como referente muy fácilmente en los pastorcitos de Fátima. Recordemos a dos muchachitos párvulos, lindos y tiernos, Jacinta y Francisco. Ante la visión del infierno, ambos tomaron una postura similar, pero diferente. Francisco se dedicó a reparar y a hacer adoración eucarística, porque él sintió el dolor de Jesús por esas almas que se condenaban, porque no había quien orara por ellas. Y Jacinta se dedicó a interceder por esas almas que se condenaban porque no había quien oraran por ellas, porque sabía que en esas almas también estaba Dios. O sea, el punto común y de partida es Dios. Francisco lo hizo por Dios mismo y Jacinta lo hizo por Dios en las almas. A eso se le llama caridad. Lo que hace Jacinta, bueno, y lo que hace Francisco también. Caridad se puede ejercer directamente con Dios. Por ejemplo, la adoración eucarística con el Santísimo expuesto. Voy a consolar a Jesús. La caridad directa con Jesús. El otro tipo de caridad, Madre Teresa de Calcuta, como lo vimos, o Santa Jacinta, voy a hacer esto por Dios en las almas. O sea, ver el rostro de Jesús en todo y en todos. ¿A eso cómo se le llama? Caridad. Ya lo hemos dicho. Caridad no es echar una moneda de 500 pesos en una bolsa cuando recolectan la ofrenda en la misa. Eso no es caridad. Caridad es ver el rostro de Jesús en todo y en todos. Eso sí. La otra característica es
un sincero amor de compasión con la gente, que también algo lo vimos en agonía, en la palabra de las características de un intercesor. O sea, un amor de compasión. ¿Qué es compasión? Compasión es compartir la pasión del otro. Compadecerme es que si el otro está cargando la cruz, yo me convierto en piedra para soportarlo. Y es una dinámica que va rotando. En algún momento tú eres cruz, pero tu hermano es piedra, y luego se cambian y se invierten los papeles. Tú vas a ser piedra y tu hermano va a ser cruz. Y esa es la pedagogía divina, como lo dice San Pío de Petrelcina. El camino es entre espinas y rosas. Y como le agrega uno también, rodeado de espinas para que cuando uno se salga de ese camino le duela. Pero no hay otro camino. El camino es entre espinas y rosas. Cuando tú tienes un gozo, una consolación, prepárate porque ya viene la prueba. Y cuando viene la prueba, como la que estamos viviendo ahora, prueba social, política, de salud, etcétera, tranquilos, calma, calma, calma. Ya Dios va a intervenir. Esperemos, esperemos. Esto es un lugar de paso, no es un lugar para quedarnos. Ya viene la acción de Dios. Esperemos. Tercera, los principios del intercesor o de la intercesión. El tercero, Dios bendice a través de nosotros. A eso se le llaman las causas segundas en teología. O sea, hacer por los demás lo que Dios en su momento hizo por mí. ¿Cuál es la causa primera? Dios. La causa primera es Él. Interviene directamente, portentosamente, emotivamente, sobrenaturalmente. Pero por lo general Dios no actúa así. Por lo general, en esto que nos compete, actúa a través de las causas segundas. ¿Quiénes somos las causas segundas? Nosotros. Y en este caso, la causa segunda es el intercesor. A través de la oración de esa intercesión, Dios actúa. Es un misterio incomprensible. No nos esforcemos en comprenderlo, porque si lo comprendemos, deja de ser misterio. La Virgen dice en Medjugorje, necesito de sus oraciones para poderlos ayudar. Ojo, necesito de sus oraciones para poderlos ayudar. Si ustedes no oran, yo no los puedo ayudar. ¿Por qué es eso? Es un misterio. No lo entendemos. Dios necesita de nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque ha querido necesitarlas. Si no se lo pedimos, Él no lo concede. Algunas cosas sí, pero en esto de intercesión se necesita la oración humana. Dios no trabaja en la inercia, necesita nuestra oración. Y a veces, pues, la acción misma es orar. Y en esto quiero darle un reconocimiento particular en este momento a una mujer como esas del Nuevo Testamento que pasan muy desapercibidas, que si fuera una película sería apenas como si fuera un actor secundario, de esos de reparto, que pasan por ahí contratados entre los extras. Y es la profetisa Ana, en la presentación del niño Jesús en el templo, en la purificación de la Santísima Virgen María. Los protagonistas, pues obviamente el niño Jesús, está la Virgen, está San José y está el profeta Simeón, protagonistas. Pero está la profetisa Ana. ¿Y cómo servía la profetisa Ana? ¿Cómo era el servicio de ella? Con oraciones y ayunos. Ese era su servicio. Entonces aquí estamos hablando que los intercesores son personas que se encierran en su habitación, cierran la puerta y a escondidas oran por los demás. Ellos no están delante de la cámara. Ellos no son, como dicen ahorita, mediáticos que salen en redes sociales y demás, y su rostro es visible y reconocible. No, ellos están escondidos, pero son tan necesarios. Son esas monjitas de clausura que nadie les ve el rostro, que están allá escondidas, pero en lo escondido calladito. Entonces, en ellos se puede decir la frase, soledad, sí, aislamiento, no. Porque su celda, su habitación está llena de gente que les está pidiendo oración, de gente que está acogiéndose a sus oraciones. Está
lleno ese lugar de personas por las cuales ellos están intercediendo. Por lo menos están en forma espiritual. Y la cuarta característica y de los principios de un intercesor sería que estos momentos son personales y durante la intercesión se hace por Dios en favor de otro. O sea, perdón, que estos momentos no, en ese momento uno se olvida de uno mismo, para que nos entendamos. Esa es la cuarta característica de un intercesor. Cuando a un intercesor alguien le pide algo, inmediatamente se olvida de sí mismo y se dedica a orar por lo que le pidieron. Y pongo un ejemplo sobre Manuel. Se lo oía sobre Manuel y bueno, yo lo cuento a mi estilo personal. Una persona se ganó una rifa y se fue a Medjugorje. Y no, se fue feliz, me voy para Europa. Voy a conocer los lugares, los museos, voy a conocer lugares hermosísimos que yo nunca he tenido posibilidad de conocer. Y llegó a Medjugorje. Cuando llegó allá, que vio un montón de señoras con mantilla, con rosario, y él, ¿y esto qué es? ¿A dónde me trajeron? ¿A la jaula de las locas o qué? Y Sor Emanuel vio que él estaba incómodo y se le acercó, oye, ¿qué te pasa? Dijo, no, es que, pues, perdóneme, pero es que, o sea, yo vine aquí engañado, o sea, yo quería venir a Europa a un paseo, yo me imaginé que esto era como turístico, como sí, como cultural, pero yo no sabía que esto era un sitio que solamente es rezar. Y dijo, mire, usted ya está aquí, no tiene otra opción, o mejor tiene dos, o se va a amargar todo el rato, toda esta semanita que van a estar, o se pone en la dinámica de ellos, póngase a rezar con ellos, hágale, no tiene nada que perder y de pronto sí tiene mucho que ganar. Y ella lo fue mirando, vigilando entre el grupo, lo fue siguiendo, como haciéndole seguimiento, y a él le fue cambiando el rostro. Le fue cambiando el rostro hasta que el último día ya el rostro estaba iluminado por una sonrisa. Y él le dijo, yo no me imaginé la paz que iba a encontrar en este lugar. Yo quiero llevar eso para mi casa, quiero llevarlo para mi hogar. Y dijo, pues hágalo. Dijo, no, pues eso sí va a estar como muy difícil, porque mi esposa es un ogro. O sea, no hay conversación que no entremos en un disenso y en una pelea. Y si yo llego con esto, pues menos, ella no comulga con estas cosas. Y entonces él le dijo, pues, bueno, ¿y por qué no la invite que venir acá? Nunca. Y además, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, no le digo, yo me gané esto en una rifa, yo no tengo plata para volver. Será por ahí en 3 años mientras ahorro. Bueno, se despidió, pero antes ella le dio el siguiente consejo. Y le dijo, mira, tú vas a hacer un trato con la Santísima Virgen María. Tú le vas a decir, mira, yo me voy a encargar de tus cosas y tú te encargas de las mías y hacemos ese intercambio. Y ella lo va a hacer y te va a ver a ti tan comprometido en eso que no te va a distraer porque te va a ver que estás ocupado en sus cosas. Entonces, ¿qué va a hacer ella? A ocuparse de las tuyas. Entonces, encomiéndale la conversión de tu esposa, de su familia. Y él le dijo, bueno, lo voy a hacer. Se despidieron. Pasaron 3 meses, no 3 años, 3 meses, cuando va viendo que él en una peregrinación estaba en medio de esa peregrinación. Obviamente su rostro no se le había olvidado tan rápido, pero estaba acompañado con alguien. Y cuando lo vio, se le acercó, oye, ¿estás nuevamente por aquí? Dijo, sí, y mira quién le traje. Ella es mi esposa. ¿Cómo así? ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces le contó, yo llegué allá cambiadísimo, obvio, porque esto me tocó y empecé a rezar. Y ella dijo, ¿y usted qué está haciendo? ¿Rezando? ¿Y usted cuándo reza? ¿Qué es eso? Dijo, sí, rezando. Y no, a mí no me venga con cosas fanáticas acá. Entonces él se encerraba a orar, a orar. Y ella, ¿qué estás haciendo? No te digo que estaba orando. Y bueno, ¿y qué es lo que usted hace ahí? Y yo, pues siéntese aquí y oye, y escucha lo que yo hago. Entonces él se puso a orar con unción, pasito, despacito, como le gusta a la Virgen, y ella simplemente lo oía y decía, bueno, pero a mí no me va a poner a rezar todas las cosas que usted reza. No, no te estoy diciendo que reces lo que yo estoy rezando, sino que me acompañes. Eso es lo único que te estoy diciendo. Al otro día, ¿ya vas a rezar? Sí. Y bueno, ¿te puedo acompañar? Pues sí, siéntate. Hasta que ya la señora, que tenía su temperamento, como algunas señoras suelen tenerlo, y lo cogió así por la camisa y le dijo, cuénteme ahora sí, ¿a usted qué fue lo que le hicieron por allá? ¿Usted qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que vivió? Yo quiero eso para mí. Y él le contó lo que pasó y dijo, pero para volver, pues eso vale una fortuna. ¿Y cómo? Dijo, téngame en un ay, yo me encargo de eso.
pues 3 meses y se consiguió la plata. Y aquí se la traigo. ¿Por qué digo esta historia un poquito larga? Porque esa es la intercesión. Miren, un consagrado a la Santísima Virgen María, lo que pasa es que se nos olvida, seamos honestos, cuando un consagrado, como lo propone Montfort, se hace esclavo de la esclava. Y el esclavo pierde el arbitrio de todas sus posesiones. Yo ya no me pertenezco, le pertenezco a ella. O sea, que mis oraciones son por las intenciones del Inmaculado Corazón de María. Punto. ¿Y las mías qué? Pues hombre, es que tú estás consagrado. Y tus necesidades y tus intenciones se consagraron también junto contigo. Y ella sabe todo lo que tú necesitas, inclusive antes de que se lo digas. Entonces, un consagrado a la Santísima Virgen María debe decir, estas intenciones son por las intenciones del Inmaculado Corazón de María. Bueno, y por tu familia, es que yo ya le entregué a mi familia hace rato. Y entonces, como se lo dijo este peregrino engañado, que fue a Medjugorje, bueno, le dijo a San Emanuel, ¿cuáles son las intenciones del Inmaculado Corazón de María? Y bueno, nos lo podemos preguntar a nosotros, ¿cuáles son esas intenciones? Las intenciones del Inmaculado Corazón de María son orar por los pecadores, orar por los dirigentes de las naciones del mundo, orar por los que están enfermos, orar por los difuntos, orar por la unidad de las familias. Esas son las intenciones del Inmaculado Corazón de María. Orar por el fin del aborto, orar por el cuerpo médico que interviene en estos actos que son homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo me dedico a rezar por esas intenciones y en todas en común son las intenciones del Inmaculado Corazón de María. Y como ella no se deja ganar en generosidad y yo por amor a Dios no lo hago por ese beneficio, ella simplemente se encarga de mis necesidades. ¿Cuándo? Tú verás. Entonces, intercesión es decirle a Dios lo que Él me dijo a mí que dijera. O sea, Dios lo que me pone en el corazón. Finalmente, tengo un dibujito aquí. Pero a ver si se ve. Un dibujito lo hice, lo acerco a la pantalla. Yo creo que no se ve mucho, pero lo voy a describir. Y con esto vamos terminando. Un dibujito. Son las 3 llaves para obtener todo y consolar el corazón de Jesús. Y como ya lo vimos, y esto es un homenaje para los intercesores, para obtener todo en favor de las almas que se han acogido a ellos para orar. O sea, cuando una persona me pide mi oración, dices, ¿sabes? Te pido que ores por mí. Yo siempre entre líneas interpreto esas palabras, es ore por mí, es ore en vez de mí, porque yo no lo hago. Ore por mí, porque yo no lo voy a hacer. Eso es de base. Y lo otro es que ellos piensan que nosotros vamos a ser más oídos que ellos. Resulta que Dios nos oye a todos por igual. Pero sí hay que decirlo y lo hemos dicho. Hay gente que tiene el carisma de intercesión. Entonces, en ese orden de ideas, sí hay una oración especial. Y a eso yo los llamo personas vitaminas. Son esas personas que cuando uno se les acerca, le dejan como un aroma de Dios tan bonito. Uno se aleja, como ya lo dije anteriormente, uno se aleja Jesús mente, Jesús viviendo en uno, como que le tocan y le rozan a uno el alma y el corazón. Y a esas personas no tengas reato de conciencia en pensar que estás abusando de ellas. No, porque Dios las puso en este mundo para eso, para que todos, entre comillas, ojo, abusemos de ellas, porque son vitaminas. Y las vitaminas es para robustecer el alma de las personas. Y esas personas nunca pensemos que las estamos perturbando, porque ellas son las primeras que se gozan en que les pidamos ese favor de orar por él, por nosotros. Entonces, ¿cuáles son esas 3 llaves? Yo las dibujé, de pronto no se notan, las voy a describir. La primera llave es la confianza y el abandono. Esa es la primera. ¿Tú quieres herir el corazón de Jesús? Digamos que tú lo quisieras herir. Lo primero que tú tendrías que hacer es dudar del amor de Dios. Porque normalmente nosotros no caemos en crisis de fe en la existencia de Dios. Eso viene después. Normalmente nosotros caemos en crisis de fe es en que Dios no me ama. Esta prueba, esta crisis, este dolor, este revés afectivo, económico, etcétera, esta enfermedad, yo lo asumo, Dios no me ama. Es dudar del amor de Dios. Esa es la primera crisis de fe. Y si nos quedamos ahí marinando y rumiando eso,
Ahí sí caemos en una crisis plena que es en dudar de la existencia de Dios. Pero después de la fe viene la confianza. La palabra ya tiene indexada la palabra fe. Con fe, confiarme, me fío de ti. Ya lo dijimos alguna vez. Por definición, la palabra confianza es poner mi seguridad en algo o en alguien, o sea, en Dios. Y abandono es poner mi plena seguridad en algo o en alguien, en este caso, en Dios. Eso es el abandono. Cuando tú confías en Dios y tú te abandonas en Él, o sea, no hay plan B. Esa es la primera llave que abre el corazón de Jesús y activa la gracia de Dios. La segunda llave es la humildad. Y solo hay una forma de ser humilde. Una sola forma. No hay necesidad de exponer una lista larga. Solo hay una forma y es recibir humillaciones. Si nosotros entendiéramos esto, cuando nosotros nos humillan, no deberíamos ofuscarnos y llenarnos de rencor y de ira. Deberíamos ponernos felices. Gracias. Porque tengo en mi llave la segunda llave, en mi mano la segunda llave que abre tu corazón. Estamos describiendo un portón, una puerta de seguridad que tiene 3 llaves. La primera es la llave principal, esa que es la de seguridad, la grande, la fuerte, la costosa, que sube los pistillos hacia arriba, hacia el piso, hacia un concreto y hacia el otro y arma ya todo. Y las otras son llaves accesorias. La primera llave, la grande, la fuerte, la mera, es la confianza del abandono. Esta segunda llave es la otra cerradura, es la humildad. Y la tercera es la mortificación. O sea, debemos ser almas mortificadas. Mortificado viene de la palabra hacer morir. ¿Qué hago morir? Mis gustos, mis pasiones, mis afectos, mis apetitos. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Para que mi mortificación, mi espíritu mortificado, me lleve a la penitencia. Penitencia, ser un alma penitente, como se lo pidió a estos muchachitos de Fátima. Y estas 3 llaves están unidas por un cordón, y ese cordón se llama el amor de Dios. Todo esto lo hacemos por amor a Dios. De lo contrario, se le llama filantropía. Y ya lo hemos dicho en algunas ocasiones y no lo repetimos. Para eso no se necesita fe. Por eso el mundo está lleno de médicos sin fronteras, odontólogos sin fronteras, abogados sin fronteras, ONGs. Y para pertenecer a una ONG no se necesita la fe. Aquí estamos hablando de la caridad, del amor a Dios y el amor de Dios. Ese es el cordón que unen esas 3 llaves. Y bueno, y si hacemos la pausa, pues miren, seamos honestos. Ni siquiera necesitamos esas llaves. ¿Por qué? Porque el corazón de Jesús no necesita llaves, ya está abierto. ¿No ven que el hollino se lo traspasó? Y el Sagrado Corazón lo expone. Es la puerta del cielo que ya tiene una herida para que nosotros podamos entrar. La puerta de Dios está abierta para el que quiera entrar. No está cerrada como la nuestra. Nuestro corazón sí tiene cerradura por dentro, no por fuera. Por eso Dios golpea pacientemente, decentemente, caballerosamente, esperando a que nosotros le abramos, porque la cerradura es interna. Somos nosotros los que tenemos esa llave. Pero Jesús, si somos honestos, como diría por ahí el niño haciendo la plana y copiando el dictado a la profesora, tacho. La verdad, muy bonito todo esto, sí que nos sirve, pero yo tacharía, porque la puerta de Dios no tiene cerradura. Pero sí nos sirve para tener confianza, abandono, humildad y mortificación. Eso es lo que activa realmente a un intercesor, digámoslo jocosamente, un intercesor profesional, el carismático intercesor. Y esas personas identifiquémosla. Aquí me están escuchando más de uno. Y a esas personas cuando yo tengo una necesidad, oye, mira, te pido la oración por esta intención. Y yo sé que se ponen a la tarea, allá en su celda, porque nunca están solos. Perdón, nunca están aislados. Vuelvo y lo repito. Soledad sí, aislamiento no. Y ellos están intercediendo por nosotros. Bueno, pidámosle a nuestro Señor que nos dé ese carisma. Ese carisma es muy necesario porque hay muchas personas, como lo dicen en Medjugorje tan hermosamente, que aún no conocen el amor de Dios. Pidamos eso, que esas personitas, esas almitas que aún no conocen
el amor de Dios lo conozcan gracias a nuestra oración, gracias a nuestra intercesión. Vamos a dejar hasta aquí esta reflexión pidiéndole a la Santísima Virgen María que nos cubra con su manto, ella que es madre, modelo y maestra, nos ayude a poner todas estas enseñanzas por obra, para ustedes y para mí. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre a través del corazón doloroso e inmaculado de María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga.